Muy buenas tardes, estamos con el abogado Carlos Eduardo Chávez, con quien hemos compartido jornadas de reflexión sobre la vida. Muy buenas tardes, doctor Carlos Eduardo, y bueno, iniciar un proceso de desarrollo de ideas, conceptos alrededor de lo que es la vida. Todos tenemos nuestra filosofía de vida. ¿Cómo la construyó usted y cuál es la suya? Buenos días o buenas tardes, mejor, Ramiro, por tu invitación formal. Muchas gracias. Desde muy pequeño, con mi abuelo Adolfo, me enseñó siempre a cuestionarme, a preguntar el porqué de las cosas. Luego, en la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca, siendo mi profesor Ernesto Sá Velasco, maestro de maestros, nos orientó en una especial forma de pensar. Esa forma de pensar que se transforma en un pensamiento individual suyo. Ya en la práctica, ¿cómo lo hace? A diario. Es curioso. Quienes han convivido conmigo les consta que a diario me pregunto, me cuestiono por qué de las cosas, trato de hallar la razón de muchos fenómenos, por simples y triviales que se nos presentan en la vida, pero sí trato de... Es una actividad cotidiana. Pero el ser profesional del derecho, de la abogacía, lo acercó a la filosofía y eso obviamente le dio más fundamentos para en lo que construye diariamente. Efectivamente. Una de las ramas de la filosofía es la filosofía del derecho, a la cual tuve que enfrentarme en primer semestre, en la época me eran años, primer año. Posteriormente se me brindó la oportunidad de ser docente universitario y debía orientar la asignatura de Introducción al Derecho, y dentro de ellos Introducción a la Filosofía del Derecho, y sí me aclaró muchas cosas, al punto de tener más o menos un concepto claro de lo que es el derecho. A ver, hablemos un poco del sentido de la vida y también yo pensaría de que encuentra uno en el mundo bondad, generosidad y mal alrededor de eso. A ver, últimamente he reflexionado mucho sobre estos temas, la verdad. Por ejemplo, he llegado a la conclusión que el concepto de maldad, de bueno y de malo, son construcciones culturales. La naturaleza no conoce de valoraciones, la naturaleza no conoce de igualdades o de proporciones. El concepto de bueno o malo es meramente cultural, construido por quienes de alguna manera detentaban un poder y tenían esa capacidad de imponer una visión y una cultura. Yo creo que lo más importante es estar conforme a uno mismo. Es decir, la mayor tranquilidad que uno puede tener es estar conforme con uno mismo, con su forma de pensar, ser coherente con lo que uno piensa y hablar con la verdad. Es lo más importante. Sí, por eso nosotros le hemos titulado a este diálogo de vida, pensemos juntos para el mañana. Sí. Y alrededor de eso, hablar con la verdad le permite uno, pensando en comunidad, escuchando a la comunidad, construir el mañana. Claro que sí. Mire, yo a raíz de esta invitación he venido reflexionando sobre temas diarios, cotidianos, y yo me ponía a pensar qué sería de las telenovelas si no hubiera mentira. La trama de la mentira.
no es otra sino la mentira. ¿Qué sentido tendría una telenovela que tiene que vender capítulos si no es a base o de infidelidades o de mentiras o de engaños? Engaños, ¿correcto? Entonces, la verdad para mí es definitiva, ser uno transparente. Ahora, más que la verdad también, doctor Ramiro, es saber decirla, ¿no? Saber decirla. Una verdad mal dicha puede causar más daño que una mentira. Lo invito a que reflexionemos alrededor de la verdad, pensando en el largo plazo y que finalmente se gana o se pierde. Claro, siguiendo con la respuesta anterior o siendo coherente con la respuesta anterior, yo creo que el día en que el ser humano logre hablar con la verdad, saber escuchar también al otro, al interlocutor, a veces nos equivocamos porque yo no te escucho, estoy pensando es que te voy a contestar, cuando lo que tenemos que hacer es escucharnos. Es más, alguien decía por allí que no era tanto la verdad, pues yo te la puedo decir, pero si tú no la quieres escuchar, no sirve de nada. Y obviamente el día en que nosotros hablemos con transparencia, que podamos expresar nuestras ideas sin ningún temor y el receptor escuche las ideas mías y podamos construir un diálogo, una confrontación de ideas, porque el hecho de que tú pienses diferente a mí, no eres mi enemigo, ni más faltaba. Por ahí me encontré una frase que decía, me pareció lindísima, puede ser que yo no comunique con tus ideas, pero sí daré mi vida por tu derecho a expresarlas. Bueno, ¿usted considera que las personas en la recomendación que nace como legado de este conversatorio deben perseguir sus sueños hasta el final? Sí. Ahora, también he pensado que nosotros debemos fijarnos metas alcanzables. A veces las frustraciones surgen cuando nos fijamos metas que pueden ser imposibles de alcanzar. Entonces, como decía mi profesor Ernesto Sávelas, utilizando un término que él utiliza, ñanga ñanga, poco a poco. ¿Verdad? Creo que esa sería la forma de realizarnos como ser y no tener frustraciones. Yo por qué y a cuenta de qué voy a aspirar cosas que sé que no van a ser posibles. Dentro de mi camino voy creando y sembrando un futuro, pero con expectativas serias, que sean realizables los proyectos. ¿Usted cree que personalidades del mundo de hoy, de la tecnología, como Steve Jobs, Zuckerberg y todos esos tipos de Facebook, Google, Microsoft, Apple, hubieran conseguido lo que consiguieron si no hubieran tenido un pensamiento atrevido de buscar hacer posible lo imposible? Sí, creo que sí. Definitivamente son personas especiales que se fijan en las metas y logran a través de mucho esfuerzo y de iniciativas y de creatividad construir mundos diferentes o herramientas para un mundo diferente, ¿cierto? Lo que sí no estoy de acuerdo es el uso que se le da a esos inventos o a esa tecnología. Me parece, por ejemplo, que los medios de comunicación, estas redes sociales, están siendo muy mal utilizadas para manipular a la gente. Bueno, pero ¿en qué línea de pensamiento se encuentra usted? Porque veo de que es convincente la expresión de que trabaje, luche por alcanzar lo que puede alcanzar, pero también es viable de aquellos que con la irreverencia, digamos, ideológica, conceptual, hacen posible lo imposible. A ver, volvamos a la respuesta anterior. Sí creo que es necesario soñar, es necesario futurizar, es necesario crear o pensar en un mundo mejor, en una sociedad más
equitativa, si se quiere, o más justa, si se quiere utilizar ese término. Y eso se logra solo en la medida en que seamos realistas en nuestros propósitos. Cada uno de nosotros, doctor Ramiro, es artífice de esa nueva sociedad. No se necesitan grandes revoluciones. Yo creo que en la medida en que cada uno de nosotros logremos conocernos, en primer lugar, y en segundo lugar, tratar de hacer bien las cosas, yo lo he pensado. Si a mí la vida me hubiera puesto a vender arepas, yo creería intentar vender las mejores arepas del mundo. Dentro del papel de rol que estamos jugando en la sociedad, hagamos las cosas bien. Eso ya sería un aporte enorme para una sociedad nueva, sin necesidad, fíjate tú, de irnos a años luz o expectativas poco irrealizables, ¿no? A eso es que me refiero yo, poco a poco, ñanga ñanga. Bueno, correcto, pero dentro de la lógica del pensamiento existen unos derechos, sí, de lo cual usted es, digamos, un líder en su análisis filosófico de esos derechos, pero también hay unas obligaciones y hay unas oportunidades para el ciudadano. Entonces, el ñanga ñanga depende del ciudadano que cumpla los derechos, vea las obligaciones y estructura a través de las oportunidades unas realizaciones que son muy diferentes y que determinan que haya desigualdad social. Sí. A ver, la Constitución del 91 creo que fue uno de los hechos en el mundo jurídico colombiano muy importante. Incluso ayer escuchaba a alguien que se refería a la Constitución del 91 como una de las más avanzadas a nivel del mundo. La incorporación o el reconocimiento de unos derechos fundamentales, y más que el reconocimiento de los derechos fundamentales, instrumentos para su protección, la famosa acción de tutela. Hay quienes incluso llegan a pensar que la sola acción de tutela ya justificó la Constitución del 91. Sí, efectivamente, pero ¿sabe una cosa, doctor Ramiro? Que a veces uno escucha estas cosas y las parecen muy bonitas, pero sí saben que lo de los derechos humanos fue una invención también del capitalismo y que se necesitaba crear condiciones por lo menos formalmente iguales para un libre mercado, y que ese es el origen del derecho a la igualdad y de otros derechos, que entonces uno tiene que ir más allá. Es decir, la Constitución lo dice, sí, tenemos que hacerlo material, hacerlo posible. Uno como juez trata de hacer el reconocimiento de los derechos fundamentales, pero en el fondo siempre tenemos que ir un poco más allá. Y ese poco más allá es saber qué es lo que estamos haciendo realmente, qué papel jugamos cada uno de nosotros en la sociedad. Es triste, y lo digo desde hace muchos años, lo he pensado, personas que fallecen y nunca supieron qué rol jugaron en una sociedad como la nuestra. Precisamente ese es uno de los problemas que nosotros tenemos en la cultura latinoamericana, que no todos los ciudadanos participan del Estado alrededor de lo que es de las oportunidades culturales y educativas que le da el sistema, y también derechos sociales y económicos para buscar esa famosa igualdad. Y encontramos desde México hasta Buenos Aires, toda Latinoamérica, marcando los niveles de miseria, de pobreza, de informalidad laboral, de desigualdad social más altos del mundo. ¿Cómo observa usted ese tema de esos derechos no asumidos y esos resultados que nosotros como ciudadanos le estamos legando a las nuevas generaciones, entregamos ciudades inviables como Cali, regiones inviables como el Valle del Cauca, o países inviables desde el punto de vista económico y social como Colombia? Doctor Ramiro, le hago una pregunta. ¿Usted es ingeniero? Civil. ¿Civil? ¿Por qué los ferrocarriles de Colombia dejaron de existir? Es precisamente en el concepto, por el poder de los
carroceros, los dueños de los buses, que se impusieron como negocio y derrotaron al ferrocarril cuando es lo de moda en Estados Unidos y Colombia y lo de moda en Europa. Y Colombia sería lo mismo ahora si hubiéramos conservado las líneas férreas y conservado ese medio de transporte, ¿sería la misma que ahora? Yo lo felicito porque usted, cuando le hablo de Latinoamérica, me pone a pensar en lo macro y es el transporte. Si nuestros países latinoamericanos, si el Gran Cauca estuviera tan unido con el Caribe, por decir algo, con un medio con de transporte, la ruta de Magdalena, que existió, claro, la división Pacífico, claro. Eso era otro país, era otro continente. ¿Sabe qué es lo que pasa, doctor Ramiro, ahora mirando en un contexto más, digamos, latinoamericano? Y a otra conclusión a la que yo muy seguramente estoy errado, pero es que para mí la causa de esto es la falta de educación crítica. A nosotros nos forman, nos dan una primaria o una secundaria, si tienes la posibilidad haces una carrera profesional y haces tus posgrados, pero no nos educan para la crítica, para pensar diferente a la mayoría. Y nos limitamos a seguir un camino, un sendero que cientos de personas han seguido, convencidos que porque son cientos de personas es el mejor. No necesariamente. Al sistema le conviene ese tipo de educación y por eso estamos así, creería yo. Una forma de ser diferentes sería cambiando la educación. Hemos llegado a la gran conclusión de este diálogo ciudadano. Pensemos juntos por el futuro. El problema es la educación, ¿de acuerdo? ¿Por qué en Colombia tienen tan pésimo nivel educativo? Usted que es profesor universitario y le toca llegar bachilleres con una formación de un nivel muy inferior a lo que antes entregaban las instituciones, especialmente públicas, que es el 80% de la oferta educativa. ¿Por qué esa ausencia en calidad de educación? Por el sistema mismo, diría yo, y por un concepto equivocado de la educación como negocio. Y entonces tú conoces y encuentras colegios de garaje, universidades de garaje. Y en el mercado laboral lo que te interesa a ti es el título, no tu identidad. Y vemos no solamente instituciones de educación de garaje, sino también personas que hacen hasta lo imposible para conseguir a toda costa títulos, porque esos son los que valen en nuestra hoja de vida. Es triste. Llegamos entonces a otra gran conclusión. Qué diálogo tan interesante. El problema en Colombia es el sistema. Sí. El sistema político. Sí. Entonces la Constitución del 91 quedó una de las debilidades es precisamente no haber construido un sistema político en el contubernio del alcalde de turno con el concejal de turno, de que todos los congresos son cooptados por los presidentes de la República, y precisamente el problema que tiene ahora el gobierno nacional es que esa cooptación no ha podido funcionar. Entonces, para construir un modelo de gobierno no se ha podido construir ni en este gobierno ni en los anteriores, porque el problema es ese del sistema. Es perverso, es perverso. Las iniciativas pueden ser las mejores, pero yo te doy mi voto a cambio de qué. No interesa el fin. Yo soy una persona que tengo que votar y estoy de acuerdo contigo, pero eso, ¿a cambio de qué? ¿Qué me das tú por mi voto? Ya no hay un compromiso, sino digamos que lo que hay es una componendas, ¿sí? Hay intereses comunes, pero sabiendo que no son intereses de lo que necesita la comunidad, sino intereses económicos. Mire, me encontré por allí otra frase muy bonita.
A ver. La compartía yo con una persona muy especial. El mal de todos los... El origen de todos los males es el exceso de cariño, de afecto, de necesidad por el dinero y por el poder. Eso lo dijo Quino, hace poco lo escribieron por allí. Quino lo dijo, ya murió, el autor de Mafalda. La ambición por el dinero y por el poder. Y si tú lo miras, eso es lo que genera, lo que reproduce el sistema. Porque aquí, no nos digamos mentiras, los contratos, las obras, los emprendimientos del gobierno, siempre tendrá que haber de por medio aspectos e intereses económicos. Luego también llegamos a otra gran conclusión: estamos fallando en el sistema económico. El sistema capitalista tiene una función y una finalidad única: hacer más rico al rico. Es así, acumulación de capital. O generación de riqueza. Sí, pero lo que hay que darle es un carisma humano. Es decir, sí, está bien, yo acepto que debe haber, es decir, como modelo económico creo que es mejor. Bueno, que cualquier otro. Veo que usted está como muy de acuerdo en la filosofía cristiana católica del capitalismo social. Sí, pero no me le marque dentro del cristianismo. Sí. A lo mejor hay coincidencia, pero no. Sí. Creo yo que el socialismo tiene unos fundamentos filosóficos muy humanistas, si se quiere, pero como sistema económico es un fracaso. El Estado es el peor administrador de recursos. El Estado es pésimo. ¿Qué país usted pondría como ejemplo en Colombia para que nosotros miráramos un norte y digamos, en 30 años yo quiero ser Colombia como ese país? ¿Cuál le gustaría? En el concierto latinoamericano... No, en Latinoamérica no hay. No hay. Estados Unidos tampoco me... Canadá, Suecia, países europeos sí tienen un sentido, hacen realidad el Estado social de derecho. Lo nuestro está planteado en la Constitución del 91, pero hacerlo en realidad es complicado. Cuando tú colocas, mira el modelo de Estado que propone el Constituyente del 91, el eje central del Estado es el ser humano. Ojo, dotado de una dignidad, dice el artículo primero constitucional, pero es difícil ver materializado ese propósito. Hay países europeos que sí han llegado han llegado a esas metas de una manera mucho más rápida, pues también hay que entender su cultura, ¿cierto? Pero aquí en Latinoamérica es difícil. Bueno, muchas gracias al doctor Carlos Eduardo Chávez. Hemos llegado al final de este encuentro ciudadano después de una serie de reflexiones individuales, personales, familiares, colectivas, sociales, para llegar a grandes conclusiones. Muchas gracias, doctor Carlos Eduardo. Doctor Ramiro, usted por la invitación. Que esté muy bien. Gracias.